amigos, hoy os voy a contar una historia que cuando la leí me llamó especialmente la atención y quería compartirla con vosotros. Esta historia tiene lugar en el siglo XIII, en Francia, concretamente en el señorío de Villars-les-Dombes, en la región de Auvernia, cerca de Lyon. Allí se levantaba un gran castillo. Su dueño era un importante caballero y no podía sentirse más feliz porque hacía pocos meses que su esposa le había dado un hijo, su primer hijo. Un día de primavera quiso practicar su afición favorita, que era la caza. En el castillo quedaba su esposa, su hijo y Guinefort. Guinefort era el perro que tenía de raza Lebrel. La jornada de caza fue exitosa porque consiguió muy buenas piezas. Cuando regresó, las dejó en la cocina y subió a la torre para poder estar con su bebé. Al entrar a la habitación del niño, no podía creer lo que estaba viendo. La cuna se encontraba volcada en el suelo y las sábanas manchadas de sangre. Su esposa comenzó a gritar. En ese momento, Guinefort entró en la habitación. El caballero sacó su espada y de un solo golpe acabó con la vida del animal, arrojándolo a un pozo. Justo en ese momento se escuchó un llanto de bebé. El caballero se acercó hacia el lugar de donde venía el llanto, levantó la cuna y bajo las sábanas encontró a su bebé sano y salvo. Al lado del niño había una serpiente muerta. Entonces comprendió que Guinefort había salvado la vida de su hijo. El dolor se apoderó del caballero. No podía quitarse de la cabeza la atrocidad que había cometido con su perro. Hizo lo que ya solamente podía hacer, darle una digna sepultura. Rellenó el pozo, lo cubrió con piedras y plantó varios árboles alrededor. Esos árboles crecieron al tiempo que la historia se iba extendiendo por toda la región y posteriormente por toda Francia. Guinefort se convirtió para aquellas personas en un mártir, en un santo. Se convirtió en el patrono de los niños, al que muchas personas pedían para que velase por sus hijos. En la época fue un santo, entre comillas, muy recurrido, porque en la Edad Media la mortandad infantil era demasiado frecuente. Al poco tiempo de establecerse el culto a Guinefort, comenzaron a surgir testimonios de curaciones milagrosas, y eso no hizo sino aumentar la fe en el perro. Prueba de ello fue que a su tumba acudieron peregrinos de toda Francia. Unos iban a pedir favores, otros a dejar ofrendas en señal de gratitud. Era tal la devoción que se hizo necesario establecer un día para celebrar la fiesta de dicho perro. Y ese día se estableció el 22 de agosto. ¿Sabéis por qué se eligió ese día? Pues porque un 22 de agosto fue cuando apareció la estrella Sirio. Y da la casualidad de que Sirio es la estrella principal de la constelación llamada del Can Mayor. Todo este fervor hacia Guinefort llegó a oídos de las autoridades eclesiásticas. Hasta la región se desplazó el inquisidor dominico Etienne de Bourbon. Esta persona fue quien documentó la historia en un libro. Con ello pretendía mostrar a las personas los peligros que conllevaba dejarse llevar por la ira, pero al mismo tiempo intentó hacerles comprender que un perro no podía ser santo, y no podía serlo porque la Iglesia consideraba que los animales no tenían alma. El testimonio del inquisidor no fue muy positivo. Entendió que la devoción de esas gentes se mezclaba a menudo con ritos que prácticamente rozaban el paganismo. Destacaba a las mujeres que llevaban a sus niños enfermos o pobres a una anciana que vivía en la región. Esta realizaba vocaciones demoníacas y hacía ofrendas con sal. Luego colgaba las ropas de los pequeños en zarzas, colocaba a los bebés desnudos en los huecos de troncos de árboles,
A continuación conjuraban a seres de la naturaleza para que se llevasen los males y trajesen salud. Después, las madres tenían que encender unas velas situadas a cada lado de sus pequeños, dejándolas así toda la noche. Y por último, sumergían a los bebés al día siguiente 9 veces en el río, hasta que quedaran inmunizados. Sin embargo, algunos investigadores han querido ver en esta especie de rito un infanticidio deliberado, porque en más de una ocasión las llamas provocaban accidentalmente incendios que acababan con la vida de los bebés. En otras ocasiones, los bebés eran devorados por lobos durante la noche. Y es que, aunque pueda sonar muy crudo, era una forma que tenían los padres de deshacerse de los hijos que no podían mantener. Todos los esfuerzos de las autoridades eclesiásticas para impedir el culto a Guinefort fueron inútiles. La gente siguió creyendo y el culto perduró durante muchos siglos. La Iglesia tuvo que tomar medidas y esta vez fueron más allá de las palabras. Impuso duras multas a quienes fuesen sorprendidos profesando el culto y visitando el sepulcro. Se les privó de sus posesiones y fueron vendidas. Aquello tampoco sirvió de nada y la Iglesia volvió a tomar medidas. En 1870 se decidió que lo mejor era destruir el sepulcro, pero el fervor de la gente hacia Guinefort era tal que hasta el año 1930 hubo personas que estuvieron peregrinando hasta el lugar aunque no hubiese tumba. Los perros en general son considerados como ejemplo de fidelidad y de lealtad. Los reyes solían ser esculpidos junto a sus perros. Y en este sentido volvemos a encontrar un perro de raza lebrel como Guinefort en el sepulcro de la reina Leonor de Navarra del año 1419. Otro ejemplo de la asociación de perro lebrel con los valores de la nobleza y con la nobleza misma es la creación de la Orden de Caballería del Lebrel Blanco. Esta fue creada por Carlos III de Navarra en 1391. El Lebrel Blanco era la enseña de la dinastía Hebreux y evoca el nombre Lebrel por su parecido fonético, Lebreux. Los caballeros de esta orden exhibían como divisa un lebrel de oro que colgaba de una cadena del mismo metal. ¿Y sabéis qué miembro de la realeza española tuvo un lebrel como mascota? Pues fue el príncipe don Juan, hijo de los reyes católicos. Le llamaron Brutus y según nos cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo en su obra Libro de la Cámara del Príncipe don Juan, oficios de su casa y servicio ordinario, era de gran inteligencia y estaba muy unido al príncipe. Cuenta que cuando el príncipe murió, estuvo días enteros velando su cuerpo. La propia reina Isabel lo mantuvo dentro de su propio servicio, hasta el día de su muerte. En un principio, sobre el nombre que pusieron al perro de Bruto, lo primero que se piensa es en su sentido peyorativo, como bestia, pero da la casualidad de que otro perro que también tenían los reyes católicos llevaba por nombre Héctor o Héctor. Este nombre de Héctor o Héctor tenía un origen clásico como héroe troyano, por lo que el nombre de Bruto podía igualmente provenir de ese mismo origen. Del culto a Guinefort hoy en día solo ha quedado esta historia que os he querido contar hoy y que de generación en generación se ha ido transmitiendo entre los franceses. ¿Y a vosotros qué os ha parecido esta historia?